Bueno, vamos a ver, es que ya antes de que llegaras, querido doctor, o sea, Enrique de la Morena, ya Beatriz Cortázar, que lo conoce por trato familiar y por haber intervenido a miembros de su familia, es un genio, sí, es un sabio, sí, es el mejor que existe. Digo, pues esto ya es solo la alfombra. Sí, porque ya se dedica a lo contrario, ¿verdad? Sí. Hablar de la gente de aquella manera. Exactamente. Claro, no, es que bueno, tiene razón. Es que el doctor Villarejo es una eminencia como médico, y luego ya no te digo de su profesión. Sí. Y además es un hombre que se ha formado. Primero, te voy a decir una cosa que a mí, claro, me ha emocionado cuando lo vi. Es uno de los discípulos predilectos de don Sisto Obrador, que fue el primer neurocirujano de categoría que hubo en España. ¿Es así o no? Sí, sí, verdad. Y él era uno, o yo diría el discípulo predilecto. ¿Sabe lo que me dice? Dice, no, es que yo era el más joven. Digo, no, que tú ya valías, y tú ya valías. ¿Sabes ¿no? lo que me ha gustado de su trayectoria? Que inmediatamente que se hace doctor, me ha encantado además. Sí, es licenciado y doctor. Parálisis ciática posinyección, o sea, una cosa totalmente útil. Que es nada una cosa arbórea, arborescente, rara, no, algo concreto. ¿Qué pasa con la ciática? Tal. Pero, ahora no te pero digo es que luego el tema que tiene, tema que lleva adelante, ya verás lo importante. Bueno, pero fíjate que además está con el profesor Obrador, médico adjunto, neurocirugía, y entonces hace un tour por el extranjero que es conveniente. No muchos años, porque se pierde uno, pero estuvo en está Inglaterra, en Newcastle, Unidos, está en Chicago y está en Toronto. Es decir, que ve lo que hay por ahí. Y luego yo no sé qué pasa con los cirujanos españoles, doctor, que al final vuelven a casa porque se hace una cirugía muy buena. Sí, bueno, en casa es donde mejor se está, en España, desde luego. Es muy duro trabajar fuera, es duro trabajar fuera. Es duro y además es como más inhóspito, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en Newcastle a las 4 era de noche, y el río helado, y no puedes ir ni a tomar una cerveza. Y además las urracas no ganan nunca el fútbol. Pues a operar, ¿verdad? Bueno, pero cuéntenos, vamos a abordar lo que es el tema actual muy bien. Y cómo ha evolucionado, que eso siempre lo preguntamos, porque hay grandes cirujanos en España, al nivel de los mejores del mundo, pero siempre preguntamos, porque siempre nos cuentan, en qué momento, digamos, los avances tecnológicos, a veces es de farmacología, a veces es de técnica puramente para operar, es decir, máquinas nuevas, el ordenador, etcétera, ¿cómo ha cambiado? En su experiencia, ¿cuáles han sido, digamos, los cambios que permiten decir que la neurocirugía que usted conoció con Obrador, pues hoy es, no digo algo distinto, pero es otra cosa? Yo creo que siempre me lo preguntan, digo siempre lo mismo. Lo primero, fundamental, es la resonancia. O sea, con la resonancia vemos todas las partes del cuerpo y a nivel del cerebro y de la columna es que prácticamente sabemos ya si es un tumor benigno, maligno, qué va a pasar. O sea, puedes hacer un pronóstico. O sea, la resonancia ¿En número qué momento uno. La resonancia ha sido fiable? Porque imagino que tendría una época primera de probar. Sí, la década al final de los 80, porque el escáner sale en el 70 y tantos con el dinero de los Beatles, que la empresa que ellos tenían fue la que investiga el escáner, ¿no? Y luego la resonancia es fundamental porque es que te da prácticamente, hoy día al centímetro te da cualquier cosa. Y luego, desde el punto de vista técnico, prácticamente hoy nosotros los neurocirujanos operamos todo con microscopio. O sea, no sabemos operar directamente, ¿no? Vamos, todo con microscopio. Trabajamos con unos aumentos que van de 0 a 25. Normalmente yo trabajo con 14, 15 aumentos, con una luz muy potente y con un instrumental muy fino. Luego también está la endoscopia y los navegadores y los robots, pero lo fundamental es el microscopio. Y para detectar lo que ha salido. No, para operar. Tú operas con microscopio. Tú pones el microscopio encima del enfermo, todo estéril, y tú te manejas con un instrumental muy fino y operas. Pero usted ve su instrumental como si fuera. Claro, lo ves. Yo trabajo con 14 aumentos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuántas horas puede trabajar usted al día? Muchísimas. Bueno, pues 10, 12. 10, 12. Porque estamos hablando a veces de tumores dentro del cerebro. ¿Cuánto tiempo lleva realmente una operación? Pues una operación ahora son mucho más rápidas por las técnicas que tenemos, que hemos hablado. Un tumor cerebral puede durar 3-4 horas
exagerado si fueran 5, diría, y una columna vertebral, pues normalmente menos de 1 hora, ¿eh? O sea, podemos hacer varias cirugías de columna en una tarde. O sea, trabajan mano a mano con los oncólogos, me imagino, en el tema de los tumores. Trabajamos, sí, con sesiones clínicas para que ellos luego sigan el tratamiento de los tumores malignos, porque hay muchos tumores benignos que los oncólogos no intervienen para nada. Y que ustedes sí que quitan, sin embargo. Lo quitamos, sí. Porque pueden generar algún problema de movilidad, quizá. Bueno, eso ya está muy estudiado porque como lo hacemos con microscopio, es difícil que quede un enfermo con un déficit neurológico. Yo diría que cada vez menos y las complicaciones están alrededor del 3% nada más. Y es lo que vemos en las películas, doctor. Es decir, se abren las cabezas como se ve en las series de médicos. Ya, donde esté un descuartizamiento. Bueno, para que uno cuando entra en un quirófano sepa más o menos a qué atenerse, ¿no? Si le van a... Pero vamos a ver, yo siento en un quirófano que no quiero saber lo que hacen conmigo. Yo al revés. Quiero saber cómo salgo después. Explica antes al paciente lo que le van a hacer. Sí, pero yo cuanto menos detalles mejor. No veo películas, no, o sea, no... Pero no te quitan el cráneo, ¿no? Eso ya no se hace. No sé lo que hará las películas, pero la cirugía ahora la hacemos sencilla, ¿eh? Doctor, ¿cómo es esa cirugía mínimamente invasiva para la tercera edad, teniendo en cuenta que estamos en el país más longevo del mundo junto con Japón? Sí, pues un amigo mío dice mínimamente invasiva y máximamente efectiva. A ver. Entonces son incisiones muy pequeñas, en cráneo a veces, pues un trépano, que es un agujero de 1,4 centímetros, se puede trabajar para determinadas cirugías, y en columna, pues como trabajamos con microscopio, incisiones de 2,5 centímetros, colocamos el microscopio y hacemos cirugías rápidas y muy efectivas. O sea, cada vez somos menos agresivos y sobre todo en la columna vertebral empleamos prótesis muy pequeñas, muy efectivas. Para poner ejemplo, a mi mujer yo la operé hace 11 años de una estenosis de canal y de una hernia, y bueno, pues ni se le nota la cicatriz y lleva su pequeña prótesis. Siempre lo pongo de ejemplo. Y es que eso une mucho, ¿no? Sí, y a muchos compañeros médicos, muchos compañeros, que no tengo que decir el nombre, pero muchos compañeros médicos los he operado y están haciendo vida normal y haciendo deporte, ¿eh? Más que la cicatriz, además, es el posoperatorio, ¿no? Que tener la espalda abierta, esas grandes intervenciones que veíamos de columna, tardan más en sanar. Ahora ya no son grandes intervenciones, ¿eh? De cualquier forma, grandes intervenciones son las escoliosis nada más, las demás no. Pues el posoperatorio dura aproximadamente 2 días y normalmente 2-3 semanas la gente trabaja y hace deporte. ¿Cuál es lo más habitual que usted encuentra y sobre todo en qué momento el paciente tiene que ir al médico? Porque nos hemos acostumbrado a que con la edad, bueno, pues te duele todo. Ya había un dicho célebre, yo recuerdo Martín Ferrán, que en paz descanse, que decía, vamos a ver, a partir de los 50, si te despiertas y no te duele nada, estás muerto. Sí. Pero es que él, claro, pues tampoco lleva una vida muy saludable. Pero, ¿qué es lo que usted ve más frecuentemente y qué ve que le cuesta? ¿Usted ha encontrado a algún paciente que ha dicho, ¿por qué no has venido antes? Pues alguna vez se lo digo, yo he presentado y he publicado algunos artículos que dicen la cirugía lo último. No, perdón, la cirugía es lo primero. Yo digo también que la cirugía lo último, pero antes hemos estado hablando, y yo recuerdo, por ejemplo, una cosa muy clara. Yo estaba en la consulta, ha venido un niño que tenía 100 y pico crisis convulsivas al día, estaba convulsionado todo el tiempo. Era hijo de un ginecólogo de Extremadura. Ese niño se le hace una resonancia, tiene una displasia cortical, que era una malformación, se le opera después de una serie de estudios, ¿no? Y al día siguiente, la operación, no ha vuelto a tener ninguna crisis, ¿me entiendes? O sea, no siempre es así, pero es un ejemplo claro de que lo último la cirugía, no, señor. Muchas veces es lo primero. Y en la cirugía de la columna, pues hombre, tú tienes que... Lo que más operamos son, hoy día, con la edad, que cada vez es... Como ha dicho usted, que cada vez somos más longevos, lo que más operamos son estenosis de canal lumbar, que es el cierre progresivo de la columna vertebral, se va cerrando, y entonces comprime los miembros inferiores, y entonces tienes el síndrome del escaparate, que cuando caminas 50 metros, 60 metros, tienes que parar, se te duermen las piernas, no tienes fuerza y te sientas, ves un escaparate y sigues caminando, ¿no? Eso es lo que más operamos, y eso se resuelve con microscopio y con estas pequeñas prótesis que se llaman espaciadores. ¿Cómo ha afectado el virus? Porque conozco a mucha gente, a mí mismo, o sea, que el virus les ha afectado a la hora de hablar, de andar
en muchos casos también ha habido problemas ecológicos tremendos, que no se habían vivido nunca, porque nunca se había vivido esa experiencia en una edad moderna y un fenómeno así, la gente encerrada, etcétera. Pero, ¿cómo afecta a, por ejemplo, a andar? También a veces a los dolores. Hay mucha gente que ha pasado el virus y, sin embargo, los efectos secundarios del virus, que todavía no sabemos lo que es. Por cierto, ayer oficialmente Estados Unidos admitió que el virus salió de un laboratorio militar chino, cosa que habían venido negando. Y el problema es que no tenemos la secuencia completa porque no la han querido dar los chinos, y ahí estarán algunos de los efectos secundarios que la gente no sabe por qué le pasa, pero que le pasa a lo mejor un año después de haber pasado el virus. Sí. ¿Cómo ha afectado en su práctica clínica? ¿Qué es lo que usted está viendo? Pues el virus, como ha dicho usted, no sabemos casi nada, ¿eh? No sabemos casi nada. Hay gente, por ejemplo, la mujer del director de nuestro hospital se murió con el COVID, mi urólogo se murió con el COVID, y amigos míos le han tenido que cambiar una válvula cardíaca, y desde el punto de vista neurológico, pues el olfato, el oído, sí, las cefaleas, el cambio de carácter. Hay mucha gente que se les cae el pelo por el virus, dificultad para caminar. La memoria, doctor. La memoria, parestesia, o sea, se le duermen las piernas, o sea, una cantidad de déficits terrible, y muchas cosas no sabemos. Y no sabe usted, como neurólogo, no sabe usted exactamente por qué se produce, claro. Bueno, se fija por ejemplo, en los nervios, se fija en los olfatorios, se fija eso en el acústico, más y todo claro, eso se pierden. Eso, pero, por ejemplo, a la hora de andar, los problemas los miembros inferiores se fijan en los nervios de la columna lumbar, sí, en los plexos que salen de la columna lumbar. ¿Usted animaría a la gente que ve que ha pasado un año? Bueno, yo conocí a una doctora que me hizo una resonancia, 13 meses, de los cuales 8 de baja, que no podía andar, pero 8 en silla de ruedas, y era una doctora, sí, que luego por fin, y luego ya, un año y pico después, ya se le pasó. Pero imagínese, y era, después del virus, no había ninguna otra cosa que pudiera ser. Y era una médico que se cuida, que estaba además en un ambiente, digamos, para seguir la enfermedad, que no había manera de saber y que no veía al momento de curarse. Todavía me decía, es que todavía no me lo creo, que puedo estar de pie. He estado 8 meses en silla de ruedas por el virus. Claro, pero la inmunidad es lo que, como tú sabes, es lo que más te defiende, ¿no? En mi casa yo lo pasé, dentro de lo que cabe, bastante bien, pero yo no se lo pegué a mi mujer, ni a mi hijo, ni a la tata que convive con nosotros, a nadie. ¿Por qué ellos no y yo sí? Es un poco raro, ¿no? Sí. No sabemos, yo creo que hay que además gente tiempo, incluso vacunada, sí, que no lo había tenido, con 3 o 4 vacunas, entonces lo coge. Sí. Y además le afecta, cuando en teoría está mucho más. Y porque a unos la vacuna les afecta y a otros no nos ha hecho absolutamente nada. Sí, es toda una incógnita. El sistema inmunológico, y sobre todo es que todavía no conocemos bien las características de esa familia de virus. Ese es el problema. Que yo recuerdo que cuando estudiábamos pediatría, el Fanconi célebre hablaba de coronavirus y decía: esto lo tienen los niños, pero no es necesario ningún tipo de tratamiento, que a la semana tal. Yo se lo enseño a todo el mundo. Los coronavirus, en aquella época que yo estudié medicina, el Fanconi, nada, lo daba como nada. Y hay que ver cómo ha ido cambiando, se ha hecho muy agresivo y ha variado. O sea, además, que ha mutado de aquella época. Pero es que en aquella, sí, ha ido mutando. Claro. Pero es que ahora este virus, o sea, normalmente con el virus de la gripe, sabes que la colonia, esa cepa ha mutado y ahora la que viene. Pero es que este está mutando y siendo más agresiva la mutación nueva que viene. O sea, claro, estamos aprendiendo virología, que creíamos que dominábamos la virología, pero no la dominamos todavía, estamos aprendiendo. Y es todo esto, vacunados y no vacunados, oiga usted, yo lo he tenido, yo no lo he tenido. No sabemos todavía del virus muy poco, probablemente el 50%. En la Clínica de la Luz, ¿verdad? Sí. Opera el doctor Villarejo. Bueno, y la última cuestión, ¿qué aconsejaría a la gente que nos escucha? También hay muchos médicos, Muchísimo. Pero también hay gente. En Madrid es donde más años se vive, sobre todo las mujeres, nos enterrarán a todos, viven 7 años más que los hombres. Pero, ¿qué aconsejaría a los que tienen miedo a acudir porque les duele la columna, pero al fondo les da miedo la operación? Pues que
piensen que porque vayan al médico no se les va a operar. O sea, no es obligatorio. No es obligatorio. Hay técnicas para que el enfermo no tenga dolor y para conservar esa columna en mejor estado, que es una serie de ejercicios, caminar todos los días, si se puede hacer un poquito de bicicleta, nadar, pero de verdad que en algunas situaciones lo primero es la cirugía en la columna. ¿Cuándo? Pues cuando tiene un déficit neurológico, la resonancia es positiva y no cede con la medicación. Esos casos son quirúrgicos. Y luego están agradecidísimos, le mandan muchos regalos después a usted. Sí. Yo puedo decir que es un cuento que es verdad. Cuando yo estaba en La Paz, que estuve años, un chico que se despeñó en alguna de estas, no sé si en La Pedriza o algo así, y le operé de un hematoma subdural, era de Segovia el chico, le operé de un hematoma extradural. Y entonces cuando se iba, dice, doctor, quiero hacerle un regalo, y no se enfade conmigo, y sacó un paquete de Ducados y me dio 5 cigarrillos. Entonces, desde los 5 cigarrillos a un cuadro de Picasso que me regaló otro paciente de una galería en Nueva York, de la serie erótica, me regaló un dibujo que le dio a costar un pastón, pues hay de todo. Sí. Pues magdalena, cajas de bombones, botellas de vino, botellas de champán, de todo. Bueno, es que gente agradecida, claro. Eso ya no me duele, doctor, ¿no? Bueno, pues doctor Francisco Villarejo, muchas gracias. Encantado. Nosotros, gracias, Enrique, hacemos una Luego parada. me vacunas de la gripe, que hay quien no quiere. Bueno, la pinchamos a la vez. No. Pínchame, pero con un suero, ¿vale? Que no vaya ningún tipo de preparado. No, ya no admite más que pinchazos aquí. Ya solo quiero botox yo. ¿Sí? Hacemos pausa y vamos a hablar de la lamprea, además con uno de los chefs. Pero ¿quién iba a pensar que la lamprea era una cosa sabrosa que se comía? Pues y que... ya ves. Hay gente que le gusta mucho. Bueno, viene un chef que se llama Iván Sáez, que es un mago de la lamprea. Yo que la veía en los tebeos como una culebra asquerosa. Es que son culebristas. Que son culebras, sí. Pero creo que son riquísimas, bien guisadas. Eso dicen. Yo probé una vez una empanada de lamprea y estaba buena. A los gallegos les gusta mucho, ¿eh? Sí. Y a los valencianos. En empanada. En empanadas también. Vamos a ello. Ahora. Es La Mañana de Federico. Es Radio.